Muy buenas noches para todos. Segundo programa de 7 en línea. El tema de hoy, en un país productor de alimentos que piensa llegar a 30 millones de habitantes y un paso más, a 50. La pregunta es, ¿desarrollo, crecimiento versus medio ambiente? ¿O existe un modelo posible, por decirlo de alguna forma? Y empezamos ya con nuestros panelistas fijos. Senador Leonardo de León, senador José Amorín. ¿Existe? ¿Es viable? Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, un gusto estar con este grupo de panelistas. Que ya vamos a conocer. Que vas a presentar. Y bueno, en segundo lugar, decir que sí, obviamente nosotros estamos convencidos de que un país puede tener un proceso de crecimiento, de desarrollo, cuidando sus recursos. El Uruguay por mucho tiempo lo ha hecho. El Uruguay ahora se encuentra en una etapa de crecimiento de su actividad productiva, fundamentalmente la actividad agropecuaria, y hay una intensificación muy grande y que eso tiene que estar acompañado por políticas vinculadas al tema ambiental, ¿no? O sea, lo que no puede pasar, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, por lo menos adelanto mi opinión, es que el Uruguay tenga que estar definiendo acciones frente a la demanda que se genera por proyectos, por emprendimientos que vienen, inversiones que vienen al país, sino que debe haber una política muy clara, definida en cuanto a qué país queremos, qué modelo de desarrollo queremos y cómo se instala ahí el tema de las políticas medioambientales, ¿no? Política de Estado. Exacto. Debiera ser. Senador José Amorín, buenas noches. Un gusto estar nuevamente acá con estos distinguidos panelistas que seguramente nos van a ilustrar en una cantidad de cosas y les vamos a hacer unas cuantas preguntas para ir aprendiendo en estos temas. Además hay varios perfiles por acá. Los políticos hablamos de muchas cosas, pero de forma superficial. En realidad estamos generalmente en estos temas asesorados por gente que sabe mucho más que nosotros. Bueno, yo creo que sí, que en principio, naturalmente, el desarrollo cuidando al medio ambiente es posible y es necesario. Y para ello tenemos que, sí, en la actividad política ver una cantidad de cosas. Por supuesto que yo creo en políticas de Estado. Sí, me parece que sí, porque en realidad en esos temas me parece que es difícil que haya dos opiniones. Me parece que nadie puede decir frenemos el desarrollo para cuidar el medio ambiente y nadie va a decir el otro extremo hagamos desarrollo a cualquier costo. Entonces me parece que estas cosas son importantes. Hay algunas cosas que tienen que ver con la institucionalidad. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de algo que pasó en los últimos 4 años, cuando el presidente Mujica estaba embaladísimo con un proyecto que se llamaba Aratirí. Y a nosotros nos decían, ¿qué opinan ustedes del proyecto Aratirí? Y nosotros decíamos, bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál es el daño que causa el medio ambiente, el daño ambiental. Digo, algún daño va a causar, eso seguro. Ahora, tenemos que saber cuál es. Nunca lo supimos porque creo que nunca se desarrollaron los estudios, a pesar de que había un gran embalaje para firmar un acuerdo y después tener los estudios. Bueno, eso era poner la carreta delante de los bueyes. Pero sí me parece que tenemos que tener una Dirección Nacional de Medio Ambiente o una institución de medio ambiente. En principio yo prefiero que sea separada y no dependiente del Poder Ejecutivo, con fuerza. O sea, que sea más poderosa, que tenga más fuerza, que tenga más elementos que que las industrias que se quieran instalar o que las actividades que se instalen. Y me parece que en ese tema podemos estar todos de acuerdo. Yo no creo que sea bueno que sea una dependencia del Poder Ejecutivo por algunas cosas que ha dicho en su momento el director de Medio Ambiente, que nos había dicho, por ejemplo, tengo presiones todos los días del gobierno y de las empresas. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cuidar entre todos y en las que seguramente todos vamos a tener un principio de acuerdo, así que podríamos trabajar en esa línea. Comienzo a presentar a los panelistas. En este caso, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Mauricio Rista, decía, están todos responsabilizados en el tema de los industriales, pero lo hacen como obligados, sin darse cuenta, las ventajas que puede tener cuidar, preservar el medio ambiente. Buenas noches, bienvenido. Primero que nada, muchas gracias a usted y a todos el calificado staff de senadores y de compañeros, colegas en la pantalla de panelistas. Es la visión que existe en la sociedad. Muchas veces los industriales estamos obligados a cumplir las normas ambientales. Sin embargo, desde la Cámara de Industria y en particular desde la Comisión de Medio Ambiente,
ya desde hace 9 años, y no porque se haya iniciado hace 9 años, sino porque hemos creído en una vocación más proactiva y no tan reactiva, estamos convencidos de que coincidimos y compartimos el criterio del Uruguay natural, pero necesariamente necesitamos un Uruguay que sea natural y productivo. Y para eso, yo, sin tener un matiz, pero sí destacando algunos de los conceptos que se enmarcaban en el título, digamos, del programa, creo que tenemos que enfrentarnos a un análisis y a un debate muy importante. ¿Hablamos de crecimiento o hablamos de desarrollo? No es lo mismo crecer que desarrollarse. Los industriales, y ese aspecto hablo no solamente, digamos, por la Comisión de Medio Ambiente, sino por el actual Consejo Directivo y la nueva, digamos, vocación que existe en los industriales, estamos comprometidos con el desarrollo. Desarrollo, en lugar de crecimiento, significa que no solamente veamos los aspectos cuantitativos, sino los cualitativos. Intervenciones ambientales, intervenciones en el ambiente en Uruguay, como decía recién el senador Amorín, son necesarias porque tenemos un país que tiene un territorio, digamos, con una baja diversidad, no somos un país megadiverso y una extensión territorial menor. Pensar digamos, en áreas protegidas que no tengan intervención de industrias o desarrollo, en Uruguay es prácticamente, digamos, utópico. Sí creemos que ese desarrollo tiene que ser sostenible, y para que sea sostenible tiene que haber una política de Estado y tiene que haber un trabajo en conjunto entre las autoridades públicas y las autoridades privadas, sin dejar de considerar la opinión pública. Las ONG, las organizaciones sociales civiles, tienen que tener su participación y ponderar, obviamente, la opinión de todos. Pero creemos en eso, en un país que tiene que crecer y que tiene que visualizarse no en un periodo de 4 o 5 años, sino que tenemos que tener una visión a largo plazo, a 20, 30 años. Creemos desde el sector industrial que eso es imprescindible, no necesario, imprescindible. Seguimos con los panelistas y después comenzamos las preguntas. Este señor es un ambientalista crítico. Vamos a empezar por ahí. Pero además ha puesto en consideración temas que, si uno lo mira como ambientalista, dice que pasa. En principio dicen no le echen la culpa de todo al calentamiento global, no miren para Holanda, los contenedores no sirven, las bolsitas de colores no son una buena cosa para empezar. Muy buenas noches, Aramita Lachitian. Buenas noches, gracias por la invitación. Respecto a los temas del título que resumía Mauricio de alguna manera recién, creo que comparto el enfoque que él daba. De alguna manera, un primer riesgo de esto es confundir crecimiento con desarrollo, ¿no? El crecimiento ocurre, el desarrollo se planifica. El crecimiento, y en países como todos los países de América, con una economía primarizada básicamente, más o menos primarizada, pero digamos el 75% de lo que se vende en América son materias primas, uno puede vender mucho más y no solo no desarrollarse, sino subdesarrollarse más por vender demasiado, por vender sus recursos naturales. Así que en definitiva el crecimiento depende de mercados internacionales, el desarrollo se planifica, el desarrollo es mucho más complejo que el crecimiento. Así que en ese primer punto coincido con lo que plantea Mauricio y en lo segundo también, en la acepción de lo natural para el Uruguay. Es decir, una cosa es lo natural en un país con una diversidad biológica, con unos recursos génicos que no deben ser tocados, etc. Y otra cosa es en un país con unos niveles de intervención profundos, tempranos en su historia, como el caso de Uruguay, donde gran parte del país está intervenido. Entonces el concepto de naturalidad es distinto. En Uruguay lo natural está asociado a la intervención humana. Es decir, en Uruguay nosotros podemos plantearnos al hombre y a la sociedad como un constructor del ambiente. No necesariamente la intervención significa que el hombre sea un destructor del ambiente. Nosotros podemos plantear el concepto de sostenibilidad con una fuerza mucho mayor que en otros países donde lo natural implica no tocar. Brevemente, digamos, lo natural se ha vuelto un elemento de marketing en muchos casos en nuestro país, con muy poco sustento real. A ver, una tira de asado en Uruguay tiene más tecnología que un BlackBerry. Es decir, nosotros tenemos la tecnología en todo lo que hacemos, en todo lo que consumimos, y a veces el discurso natural es un discurso bastante frívolo, bastante vacío, si no lo cargamos de contenidos de qué es lo natural en Uruguay. Si uno
tiene un dolor de muelas, no quiere un dentista con la mayor tecnología, con desarrollo científico. Es decir, en Uruguay lo natural es aplicable a algunas cosas y en otras cosas vale la pena la tecnología, vale la pena la ciencia, la intervención. ¿Sos un ambientalista muy crítico de Uruguay? Bueno, bueno, no, en realidad yo soy más crítico del discurso ecologista, que yo creo que el discurso ecologista no es un discurso verdaderamente que contribuya a mejorar las condiciones ambientales. Es más eso, pero ya lo desarrollaremos. ¿Me tengo que ir una tanda? ¿O puedo seguir 2 minutos más? Te pasó lo del discurso ecologista y lo del país natural. Pablo Galeano, Redes de Amigos de la Tierra. Muy buenas noches, bienvenido. Te damos la revancha en el próximo bloque, tranquilo. No, primero que, no sé, aclarar que de repente yo no represento al ambientalismo típico o al ambientalismo conservacionista, que me parece que es un poco la referencia que hace él, que es más europeo que americano, que latinoamericano además. Hay un autor, un economista bastante conocido, Jean Martínez Salier, un español, que dice que casi todas las luchas que se han dado en Latinoamérica, particularmente de los pueblos que vivían acá antes de la conquista, han sido luchas ambientales por los recursos y por quién gestiona y cómo gestiona los recursos. En la organización nuestra nosotros trabajamos los temas ambientales desde la perspectiva de la ecología social, que en realidad entiende que el hombre vive en el ambiente, lo modifica y que los desajustes que se producen tienen que ver con cómo nos organizamos, cómo producimos, cómo consumimos, y que entonces sobre eso hay que trabajar. Y sí, trabajamos mucho la noción de desarrollo, ¿no? Que en eso estoy de acuerdo con ellos. Hay un tema que yo pienso que la humanidad igual se tiene que plantear y que es un debate que habría que instaurar en la sociedad en algún momento, que hasta dónde vamos a crecer, porque nuestra biosfera es limitada. Estamos viviendo una era de optimismo tecnológico que parece que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas de la humanidad, y hay cuestiones que pasan más por gestión, por política y por cuestiones culturales, que por pensar que la tecnología nos va a seguir permitiendo sostener un ritmo de crecimiento que está complicado. Nos vamos a la tanda, ¿te parece, Pablo? Yo iba a preguntar si es ambientalismo, fundamentalismo. A veces se plantea en la sociedad. Queda para después de la tanda.